Esta semana hemos estado hablando acerca de los límites y de cómo los límites son la oportunidad para que Dios se manifieste. Y una de las cosas que más limitan al hombre, amados, es el pecado. Porque el pecado produce culpa y el pecado hace que no tengamos acceso a las cosas de Dios. El pecado nos limita de la presencia de Dios porque tiene un efecto tan constante en nuestra carne que no podemos ver más allá. Esto es tan cierto como que Jesús vino a la tierra a librarnos del pecado. Es decir, como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Amados, muy buenos días. Esta semana hablamos de que el límite de Moisés fue el mar y Dios abrió el mar. Y hablamos de que el límite de Ana fue la esterilidad y Dios le dio hijos. Hablamos acerca de que el límite de Pedro era el miedo y Dios lo hizo caminar sobre el mar. Y hablamos incluso de que el límite de Lázaro fue la muerte y Dios lo resucitó. Y para usted y para mí normalmente el límite de nuestra vida es el pecado. Porque el pecado, fíjese que nada más que interesante, el pecado no es otra cosa más que el actuar de manera independiente de Dios. No hay otra manera de definir el pecado. Porque no es importante cuál sea nuestro pecado, sino que todo pecado viene de nuestra actitud de literalmente actuar de manera independiente a Dios. Entonces el pecado tiene una consecuencia. Y luego, encima de eso, el pecado nos produce una culpa terrible todo el tiempo, en donde sentimos que no merecemos y haga de cuenta que le cerramos a Dios la oportunidad de actuar en nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, por eso nos es tan importante que leamos la Biblia. Porque cuando empezamos a leer la Biblia nos empezamos a dar cuenta de que Dios conoce nuestra vida y que Dios sabe de qué pata cojeamos. Y por eso Dios vino a ponerle solución a nuestro pecado. Entonces, el límite de nosotros el día de hoy, porque no, no es suficiente con redundar en las historias de la Biblia que hablan de los límites, sino el traerlo a nuestra vida cotidiana el día de hoy. Lo que sobreabundará en nuestra vida será la gracia, es decir, el recibir el favor inmerecido de Dios. El recibir el favor inmerecido de Dios. Pero esto no nos da la libertad de pecar, porque al cabo que Dios nos va a bendecir. Le tengo que recordar, el pecado es el actuar de manera independiente a Dios. Es decir, en donde nosotros actuamos de manera independiente de Dios, Dios va a insistir en actuar de manera intensiva en nuestra vida y en donde nosotros tendremos el privilegio de pasar una vida eterna de la mano de Dios con su manifestación constante. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que nuestro límite es el pecado y que necesitamos de su perdón. Y entonces, cuando el perdón que va más allá de nuestro entendimiento, fíjense nada más lo que le estoy diciendo, cuando el perdón que va más allá de nuestro entendimiento, que va más allá de cualquier explicación científica, emocional, racional, moral incluso. Cuando el perdón venga a nuestras vidas, entonces, amados, vamos a poder experimentar la intervención de la mano de Dios constante en nuestra vida. Entonces, amados, yo sé que para usted, porque para mí lo es todo el tiempo, el que pareciera que es imposible que dejáramos de pecar. Pero cuando nosotros empezamos a ver que el pecado se convierte en ese límite de todo lo que necesitamos en nuestra vida, entonces el pecado, en vez de ser una carretera de bajada, se convierte en una pared donde no podemos pasar. El límite de todo lo que no pasa en nuestra vida es el pecado. Entonces podemos llegar delante de Dios, le entregamos el control de nuestras vidas y entonces Él nos va a llevar
mucho más allá de lo que siquiera nos hubiéramos imaginado, y va a quitar esa barrera, ese límite provocado por el pecado. Yo sé que se antoja difícil, amados, porque no es algo que podamos entender hasta que no lo experimentamos. Y aun cuando lo hayamos experimentado, siempre vamos a llegar a la siguiente etapa de nuestras vidas en donde Dios va a seguir quitando pecados que a lo mejor en un momento parecieran menos evidentes o menos fuertes, pero que nos siguen evitando de que las cosas sobrenaturales y absolutamente grandes de parte de Dios pasen en nuestra vida. Entonces, amados, yo creo que valdría mucho la pena el que usted y yo nos demos la oportunidad de que Dios tome el control de la vida que tenemos, en donde usted y yo reconozcamos que el pecado nos limita de vivir una vida plena, y también nos demos cuenta de que no es una bajada como gorda en tobogán, sino que va a llegar un punto en donde siempre vamos a llegar a donde mismo, y que si no nos cuidamos, si no nos ponemos en manos de Dios, siempre vamos a estar llegando a donde mismo. Vamos a estar literalmente en un círculo vicioso en donde siempre llegamos a donde mismo, que es al límite de nuestras fuerzas, nuestra capacidad y nuestra humanidad. Pero fuimos diseñados para vivir en lo sobrenatural. Entonces, no es una lucha contra el pecado, sino es una lucha contra la independencia de una vida sin Dios, en donde actuamos deliberadamente como si Dios no estuviera ahí, como si Dios no nos viera, como si Dios no nos oyera, y en donde Dios pretende estar interviniendo constantemente. Se lo dejo tarea, nos vemos el lunes, que Dios te bendiga.